Espero que usted esté identificando esas ideas que entraron en nuestra vida aún desde niños y que hoy usted puede identificar que quieren llevarle la contraria a la palabra. Cuando usted sienta que aunque está escrito en la Biblia, usted no lo puede creer, inmediatamente identifique que hay una fortaleza en nuestra mente. Claro, cuando la Biblia no es suficiente para una persona, para un creyente, inmediatamente usted tiene que identificar que hay una fortaleza en la mente de ese creyente, de alguno de nosotros, porque las fortalezas son patrones. Un patrón es algo que encierra todo, un patrón es algo que se repite, un patrón es algo que gobierna, patrones de pensamientos o de ideas que siempre le están dando lugar a la carne, que siempre nos están llevando por conductas repetitivas que son pecaminosas, patrones de pensamientos errados, pensamientos que nos llevan contra la Biblia, contra la palabra. Y a veces, hermano, la dificultad de vernos libres de esas ligaduras de impiedad está en el hecho de que no hemos usado las armas que son poderosas en Dios, que no son carnales, y que son para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, para derribar argumentos y toda altivez que se levanta. ¿Sabe que así se llama esa clase de orgullo que no nos deja creer en la palabra? Se llama altivez. Cuando alguno de nosotros, viendo lo que dice la Biblia, acá dentro de nosotros decimos, no. Eso se llama altivez, porque sabiendo que el Señor lo dijo, nos buscamos un argumento para decir, no, es que eso tampoco puede ser así. Y creo que ninguno de nosotros se ha salvado de eso. No sé, solamente analícelo. Porque tengo una experiencia desagradable en cuanto a lo que he vivido con alguien. Siempre recurro a la familia, ¿no? Siempre el ejemplo, me gusta ponerlo en la familia, que son las personas que tenemos muy cerca. Entonces, a veces el esposo con la esposa con el esposo, tienen ciertas experiencias que cuando se le dice a ese esposo, mire, usted tiene que tratar a su esposa como la niña que nunca dejará de ser, romántico, tierno, cariñoso. Y aunque le pongamos a que lea primera carta de Pedro 3:7, igualmente vosotros maridos vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. No, pastor. No, pues sí, no, sí, claro, no. Pues yo sé que la Biblia dice eso, pero pastor, es tan difícil. Ahí hay un patrón de pensamiento cerrado. Escúcheme, ahí hay unos pensamientos contrarios a la palabra que resisten la palabra y que nos llevan a decir, no soy capaz, no puedo. ¿Cuántas personas usted se ha encontrado que le digan, yo no he podido perdonar, ¿sabe? Yo me acuerdo todavía de lo que me hizo tal persona y digo, yo lo perdono, pero cuando lo veo, entonces, no sé, algo se me revuelca, se me revuelve el estómago y como que, siento malestar. No he podido perdonar y he ayunado, he orado, pero no he podido. No es que no haya podido, es que hay una fortaleza en la mente que hay que derribar. Una fortaleza que lleva a la contraria a la Biblia, a la palabra de Dios, y que nos hace decir, no, en este caso yo no creo que yo tenga que perdonar a ese hombre. En este caso yo no creo que tenga que respetar a mi marido. Mi marido, si fuera cristiano al menos, no importa. Mire, es una verdad bíblica que creo que a todos nosotros nos ha dado duro. Y son los mandamientos muy pequeños. Recuerdo y le voy a repetir esto siempre. En los primeros años, por allá en el año 2004, 2005, 2006, cuando yo predicaba sobre los mandamientos muy pequeños que tienen que ver con el mandamiento para el esposo, para la esposa, y de pronto enseñaba pues el principio del hombre y de la mujer, del esposo y de la esposa, entonces hablaba de que la mujer debe respetar a su marido y sujetarse a su esposo. No, pues preciso, cuando me iba a bajar estaba la cola de hermanitas diciendo, ¿cómo así, pastor? No entiendo. Porque, ¿sabe qué pasaba? Que no es que no entendieran, sino que en su mente había una fortaleza
que les decía: usted no tiene por qué respetar a ese marido suyo que es un sinvergüenza. No entiendo, pastor, que yo me tengo que sujetar, que tengo que obedecer en todo a mi marido, y si me manda a hacer tal cosa, y si me manda a hacer tal otra. Pues hermana, si él es un delincuente, yo no sé qué hace junto a él. Si la va a mandar a hacer semejante porquería, yo no sé qué hace junto a él. Pero la Biblia es la Biblia. Y cuando nosotros, escúcheme, cuando no tenemos la facilidad de decir: sí, Señor, ayúdame, dame la capacidad para obedecer esta palabra porque sé que es verdad y la quiero obedecer. Cuando no tenemos esa libertad, hay fortalezas. Y usted y yo, o usted o yo, o cualquier otro cristiano, con una fortaleza en la mente, ¿nos ponemos a reprender demonios? ¿Nos ponemos a meternos de frente contra los demonios? No, no, porque la identidad es lo que nos da a nosotros la capacidad y el lugar para reprender a los demonios o quedarnos callados. La identidad, ya usted sabe qué es la identidad, ¿no? Idéntico, parecido a. Si estoy desobedeciendo a Dios, no me parezco a Dios, ¿cómo se le ocurre? Tengo una identidad de hombre, no de hijo de Dios. Y tal vez me parezco al diablo si soy mentiroso, bueno, etcétera. Pero si nosotros determinamos que vamos a destruir, vamos a derribar todo argumento, toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevar cautivo ese pensamiento que no me deja obedecer al Señor, por los argumentos que yo tomé en la niñez, en la adolescencia, no sé cuándo, por la experiencia traumática, porque me decepcionaron, porque me engañaron. Existen muchos, jóvenes y adultos que sencillamente se decepcionaron, hombres y mujeres. No, yo no le creo a los hombres. No, los hombres todos son iguales. Las mujeres, eso qué va. Las mujeres son un mal necesario, tienen fortalezas. ¿Cómo vamos a llegar delante del Señor diciéndole: Señor, todo el mundo es malo menos yo? Ay, no, pues hagámosle un altar y prendámosle velitas. Claro, es que ese es el problema del que tiene una fortaleza, que no sabe que se está haciendo superior a los demás, y eso es lo que le gusta al diablo. Sobre todo las fortalezas se sostienen por el orgullo del ser humano. Cuando en el ser humano no hay orgullo, usted y yo las identificamos y las destruimos, las desbaratamos. ¿Quién dice amén a eso? Sí, Señor. Entonces, le he estado compartiendo algunas clases de fortalezas, ¿no? Vimos la semana pasada el orgullo de no aceptar los errores propios, la autojustificación. Cuando usted encuentra una persona que nunca hizo nada, que nunca se equivoca, que siempre se enoja cuando se le llama la atención. Mi amor, sí, claro, el agua sucia para mí, yo no sé qué le pasa conmigo, se me levantó el diablo con usted. Es una de las peores fortalezas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona que si pasa a la eternidad en ese estado, se pierde. ¿Está escuchando lo que le digo? Si alguno de nosotros, por una impronta, por una fortaleza que recibimos, porque nos da miedo que nos acusen, porque me da miedo aceptar que me equivoqué, porque ya me rechazaron demasiado en esta vida y no quiero que me rechacen más. Por eso cuando me dicen: vea que usted se tiene que corregir, no, olvídese, ¿cómo así? Y me justifico y me defiendo y señalo al otro y inculpo al otro, como hizo Adán y Eva. ¿Sabe qué pasa? Si alguno de nosotros pasara a la eternidad en esa condición de autojustificación, nos perderíamos. ¿Sabe por qué? Porque primero estamos negando a Cristo que nos justificó con su sangre. No me escucharon. Primero, estamos negando a Cristo que nos justificó con su sangre. Segundo, estamos ignorando que las justicias del hombre son como trapos de inmundicia para Dios, que nosotros no tenemos por qué justificarnos de nada ni por nada. Si a ti te acusan de algo, listo. Si usted no es, dígale sencillamente: demuéstremelo, necesito que me lo demuestre. Pero si cometió ese error, hombre, tenga la capacidad de decir: sí, Señor, me voy a corregir, no hay problema. ¿Qué tan duro es esto? Pues sí, es muy duro para la persona que tiene un corazón herido. Pero la persona que está en ese proceso de entregar su vida al Señor, de vivir para Dios, entonces ¿sabe qué? No tiene problema de decir:
me equivoqué, pero me corrijo. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Me equivoqué, pero me corrijo. Estoy dispuesto a corregirme, no hay problema. Escúcheme, aunque a usted le parezca que eso no es verdad, aunque a usted le parezca que lo que le están acusando no es verdad, pero vio la acción, vio el momento, vio la situación que se vivió, listo, le voy a orar al Señor y voy a corregir lo que tenga que corregir. Importante eso, mi hermano. Importante ya ya salir de ese estado de autojustificación que no es de Dios, nunca será de Dios. Ahora, dijimos que los anhelos, un anhelo es un deseo que no se ha cumplido. Un anhelo es un deseo que se convirtió en un capricho. Y por los anhelos, muchos buenos cristianos han pecado, porque el anhelo es una fortaleza en la mente. Yo tengo que conseguir dinero, yo tengo que conseguir aquello, yo tengo que llegar a ser, yo tengo que llegar a conseguir. De hecho, si usted se pone a analizar muchos ministerios y muchos cristianos, se podrá dar cuenta fácilmente quién está viviendo con una fortaleza del anhelo. ¿Por qué? ¿Por qué nos podemos dar cuenta fácilmente? Sencillo, porque son personas que tratan de lograr algo y no pueden, tratan de conseguir algo y no son capaces, porque Dios no está con ellos en el asunto, porque ellos quieren llegar a conseguir un capricho, un deseo personal, un deseo propio, un deseo sencillamente del corazón. Sucede así con las personas que crecieron con con un tipo de persona, hombre o mujer, prototipo le llamo yo, el prototipo que siempre se establece en la mente del hombre y de la mujer en la edad de la niñez, y que cuando es una persona adulta ya en la iglesia, de pronto no ha entregado esos prototipos. Yo quiero ser rico, y entonces al cristiano se le presenta la oportunidad de, con una mentira, pretender tratar o alcanzar un dinero fuerte. Lo hace porque a esa persona que tiene la fortaleza del anhelo, lo mueve es eso: yo quiero ser, me llegó la oportunidad. ¿Y sabe qué? Esa fortaleza del anhelo le hace creer que es Dios el que le trajo ese dinero, el que le trajo esa oportunidad, de a través de una mentira, de a través de un, no sé, de un documento alterado, conseguir dinero. Mire, la persona que tiene una clase de fortaleza de estas cree que es Dios el que le está aparejando las cosas. Claro. Hablemos de una persona que siempre tuvo un prototipo de mujer, un hombre cristiano, un obrero de una congregación grande en esta ciudad. Pero sencillamente él guardó un anhelo, él guardó un prototipo en su mente. Él tuvo una novia a los 19 años, por alguna situación no prosperó esa relación. A los 22 se casó con una mujer con la cual a sus 42 años, 20 años después, tenía unos hijos, tenía un hogar, servía en una iglesia cristiana. Llevaba 8 años de cristiano, pero un día se conectó con su novia pasada. Oiga, una mujer ya como de 40 años, pero realmente maltratada por la vida. El tipo, como nunca renunció a ese anhelo, sencillamente empezó a sentir el deseo de tener algo con esa exnovia. Y él, hablando conmigo, me decía: pastor, es que no soy capaz de pensar en otra cosa sino en ella. Y me han hecho liberaciones y sencillamente todavía estoy pensando en ella y quiero vivir esto, quiero vivirlo, quiero saber qué es acostarme con esa mujer. Una mujer que tenía una cantidad de hijos, una mujer que no tenía nada que ver con el evangelio, con unos pensamientos y unas doctrinas terribles, hasta satánicas, hermano. Y él, hermano, encaprichado en eso. Entonces, quiero decirle a usted, mi hermano, que la liberación a esas personas no les sirve. ¿Por qué no les sirve? Porque es una condición del alma. Si fuera problema solamente de un demonio, el demonio se va y el alma queda libre. Pero cuando es una condición del alma, esa condición que le dio lugar a uno o más demonios, entonces el demonio se va, pero vuelve con 7 peores.
7 más, hacerle más daño a esa persona. Y entonces me hicieron liberación en mi congregación, pastor, y estuve como una semanita sin ir, pero después me desesperé, después entonces quise buscarla y me fui a buscarla como a medianoche y la encontré por allá con otro hombre y me puse a pelear y entonces me rayaron el brazo con un cuchillo, pero entonces ya ella quiere algo conmigo. Pero varón, tenés una esposa, tenés unos hijos, un ministerio. No, pastor, entienda, yo quiero vivir esto. Eso es una fortaleza, un anhelo que viene a través de un prototipo guardado allí. Qué bueno yo haberle hecho algo a esa novia, pero no le hice nada. Y como cristiano, hermano, eso puede florecer, ser aprovechado por un demonio, y ahí está. Un hombre que me dice: yo he sido parte del grupo de liberación en mi iglesia, yo he sido parte de intercesión, he sido parte de los 12, del pastor, pero pastor, no sé qué hacer. En poco tiempo había perdido su trabajo, en poco tiempo estaba consumiendo droga porque esa mujer le enseñó a consumir droga, en poco tiempo su hogar fue destruido, sus hijos se despatriaron, hermano, uno cogió por un lado, el otro empezó a hacer lo malo. ¿Y tiene la culpa Dios? No. El diablo tomó autoridad, tomó ventaja, porque en él había un anhelo, un deseo reprimido, algo que no se había cumplido. Cuidémonos de eso, mi hermano. Cuidémonos. No sea que usted analice por un momento que quiere tanto, que desea tanto ser rico, que no le importaría si mañana le presentaran un negocio medio torcido, con tal que la gente no se dé cuenta, con tal que la gente no se dé cuenta. ¿Sabe una cosa? Para explicarle mejor con un ejemplo, hay creyentes que al escondido están jugando loterías por el deseo de hacerse ricos. El diablo los engaña y piensan que es a través de las loterías que Dios lo va a hacer rico. Sí, compran cualquier cantidad de loterías, pero secretamente, porque en su corazón está el anhelo de ser multimillonario. Pero ¿sabe qué pasa? Como eso es un anhelo o eso más bien es una fortaleza, que Dios no está de acuerdo con ella, lo único que va a pasar es que ahí va a gastar su platica, ahí va a gastar su dinero. Ya es una persona que cada día está más escasa de dinero, ya no puede honrar a Dios a través de su diezmo, de sus ofrendas, ya no. ¿Y por qué? Porque hay una fortaleza en la mente que le da lugar a los demonios. No se le olvide, las fortalezas son lugares fuertes desde donde los demonios empiezan a direccionar la vida de un cristiano. Y con esas fortalezas nosotros no podemos tener autoridad sobre los demonios. Porque, ¿qué es lo que pasa, mi hermano? Muchas personas pueden estar pensando, escuchándome tal vez en cualquier lugar del mundo: sí, he descubierto una fortaleza, pero cuando yo reprendo los demonios se van. No se deje engañar. No se deje engañar. El problema es que cuando nosotros, dice la Biblia, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, hablando de Jesucristo, y el maligno no le toca. Eso está en primera carta de Juan 5:18. El resto no, hermano, el resto. Hay personas que durante años los demonios lo engañaron haciéndole creer que sí se le sujetaban. Y sí, ¡ay no! Usted tiene mucha unción. Mentiras. Pero su vida todos los días peor, su vida todos los días más engañada, más en el pecado. No. Si usted identifica alguna fortaleza en su mente, dice la Biblia que vamos al Señor y con esas armas que son poderosas en Dios, que no son carnales sino poderosas en Dios, llevemos cautivo todo pensamiento y derribemos todo argumento, toda altivez que se levante en contra de la verdad de Dios, en contra del conocimiento de Dios. Dele la gloria al Señor. Escuche esta fortaleza, escuche, que de esto ha venido aumentando en medio de la iglesia personas con estas fortalezas. Mire, toda simpatía con el mundo, unirse a sus prácticas idolátricas, tener amistad con los que abiertamente admiten el pecado, conociendo de Dios, eso es una fortaleza.
Y empecemos a decir que esta fortaleza la tienen primeramente los padres de familia, papá y mamá. Muchachos que conocieron al Señor, muchachos que estuvieron sirviendo en la iglesia, pero que en determinado momento, 16, 18, 20 años, se apartaron del Señor, se pusieron a vivir con un hombre, con una mujer, empezaron a fornicar, aprendieron a tomar licor, van y vienen, haciendo lo malo, mienten, hacen cosas indebidas. Y la mamá o el papá o los dos no saben qué hacer. Los tienen ahí, los ven entrar y salir. ¿Qué hago? Ahí yo no voy a tirar a la calle a mi niño. Yo no voy a tirar a la calle a mi niña. No, ¿qué tal? Se me pierde. Pues se te está perdiendo en tu propia nariz. Porque si nosotros no entendemos lo que dice la Biblia, entonces decimos, no, ¿cómo se le ocurre? Y empezamos a tener amistad, sobre todo, tener aceptación por personas que conociendo la palabra, pecaron. Y yo me estoy como olvidando de darle los textos bíblicos, aunque se los parafraseo. Mejor se los leo por la Biblia, ¿sí? Escuche, es una fortaleza del diablo tener amistad con aquellos que abiertamente desobedecen a Dios después de haber conocido la palabra. Ya le voy a mostrar el texto. Es una fortaleza del diablo lo que están haciendo muchos cristianos, que se amistaron, que se conectaron con el mundo, que comulgan con el mundo y con todas sus prácticas mundanas, paganas, idolátricas. Mire, es impresionante. En algún editorial de una revista cristiana de Bogotá, leía que en 10 años, no sé qué tiempo estaban calculando, pero que en 10 años los cristianos que habían vuelto a la idolatría, a practicar y a celebrar cosas como la Navidad, cosas como las fiestas, todo lo que son fiestas del mundo, fiesta de la madre, fiesta del padre, todo eso, dice que en un año las personas de la iglesia que habían vuelto a la idolatría eran un 35%, demasiado, hermano, en la ciudad de Bogotá, que un 35% en 10 años volvieron a la idolatría. Ahora se veían comprando cosas para engalanar su casa, ahora celebraban toda esa cantidad de fiestas paganas. Eso es una fortaleza, hermano. Y yo la puedo entender, ¿sabe por qué? Escúcheme la explicación que yo le di a esto en la presencia del Señor. Yo lo puedo entender porque quiero decirle que en la edad de mi niñez yo vivía aburrido por algunas situaciones bien puntuales. Me orinaba en la cama después de los 10 años. Póngale atención. Sencillamente era muy bueno estudiando, pero era tímido. Me sacaban adelante a dar una tarea y lloraba y me ponía a temblar. Mi vida no era buena, mi vida era bien aburrida. Pero todo el año yo me sostenía pensando en la Navidad, en el mes de diciembre, porque a partir del 1 de diciembre entonces se hacía el dulce manjar blanco, empezaban a engalanar todas las cosas de la casa, las bolas de colores, el árbol de Navidad, sobre todo un pesebre inmenso. Se rezaban las novenas, habían galletitas, habían bomboncitos, habían dulces. Y para mí era el mejor mes y valía la pena vivir todo un año donde me levantaban a las 6 de la mañana juguete, hermano. Me despertaba ardiéndome las piernas porque me daban juguete por haberme orinado en la cama. Y un poco de cosas más. Para mí eso, hermano, yo crecí dependiendo del mes de diciembre. Yo trabajaba el resto del año, pero pensando en diciembre. Y entonces cuando llego a la vida cristiana y puedo entender lo que hay en la palabra, lo que hay en las prácticas mundanas, en el diseño pagano, yo digo directamente, claramente, no, esto no le agrada a Dios. Pero yo siento, hermano, que esa dependencia que yo tuve de niño me hizo fuerza, me hizo repulsa. Como que no, tranquilo, no se preocupe, eso no está malo. Usted lo puede hacer aquí al escondido. Cierre la puerta y usted siga viviendo esa alegría de las fiestas. No, le dije,
porque ahora el gozo que el Señor me ha dado es mayor a la alegría que yo sentía con esas lucecitas. Y por eso pude, escúcheme, por eso pude apartarme de allí. Pero yo entiendo, hermano, cristianos que nunca encontraron la felicidad en Dios, cristianos que nunca encontraron la paz en Jesucristo, en el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Vuelven otra vez, ven la facilidad de volver otra vez a practicar que las novenas de aguinaldo, que las lucecitas del 7 y el 8 de diciembre, que entonces el nacimiento del niño Dios, la cena del 24, los regalos de aguinaldo. Ay, hermano. Y eso es una fortaleza. Eso es una fortaleza. No, que de malo tiene. Hace años, hermano, hace muchos años, llegué un día en el mes de diciembre a la emisora. En la emisora estaban unas personas que tenían programa de otra congregación. Tenían programa y estaban hablando de Navidad y estaban hablando del niño Dios, del Señor Jesucristo, del cumpleaños. Cuando terminaron, yo les dije, y era simplemente un ayudante, un pastor asistente, y les dije, la Biblia dice esto, esto y esto, ustedes están enseñando a la iglesia a volver a la idolatría. No, ¿cómo se le ocurre? Si las Navidades las inventó un cristiano alemán. Por eso, oye, y la gente no entiende, ¿no? Por eso fue un hombre. En la Biblia nunca se manda a que se le celebre el cumpleaños al Señor Jesús, que por cierto no fue en diciembre, usted lo sabe. No, pero fue un cristiano. Y si mañana un cristiano se inventa otra cosa, usted la toma. Ay, no, estos de Bethesda tan religiosos. Entonces escuche esto. Toda simpatía con el mundo, unirse a sus prácticas idolátricas, tener amistad con los que abiertamente admiten el pecado conociendo de Dios. Primera carta a los Corintios. Cuando un padre de familia sabe que su hijo estuvo en Cristo, que oró, que fue bautizado, que entendió la Biblia, que vivió un tiempo para Dios, y de un momento a otro, estando ahí en la casa, se le tuerce. Entonces dice la Biblia en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios, versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Pablo está diciendo, no estoy hablando de los que no conocen a Cristo, no. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Entonces, si usted se pone a averiguar el significado de cada palabra de estas, nos daremos cuenta que hay demasiadas fortalezas en medio del creyente que lo llevan a aceptar a aquel que, conociendo la Biblia, volvió atrás. Y entonces no, es que lo amo mucho, es mi amiguito, es mi compañero, ¿cómo lo voy a despreciar? Si pobre hombre, él está equivocado, pero gloria a Dios ¿qué, hermano? Gloria a Dios ¿qué? El otro día me dijo un hombre que lo fuera a visitar, y tuve el tiempo de ir a visitarlo en su casa, pero cuando llegué, vi un hombre que me miró, lo miró a él, y él le dijo, quédate, y él le dijo, no. Le insistió, quédate, no. Luego me dice, pastor, le presento al hermano fulano. Yo le digo, hermano, Dios lo bendiga. Él sale y se va. El hermano se sienta conmigo, el dueño de casa, el que me pidió que lo visitara, y me dice, pastor, ore mucho por el hermano, por el que salió. ¿Y por qué? Es que él estuvo en la congregación 12 años desde joven, pero conoció una mujer, el anhelo, ¿no? El prototipo. Conoció una mujer, pastor, y él está apartado. Y entonces en la congregación donde él iba, el pastor le dijo que no volviera, porque él abiertamente anda con la amante, dejó la esposa y anda con la amante.
y hay que orar por él. Sí, hay que orar por él. ¿Y tú qué eres de él? No, pastor, somos amigos desde la niñez, somos muy amigos. Y entonces él viene aquí y a veces que pelea con esa señora con la que está, como él se separó de la mujer, entonces a veces se queda aquí en la casa, entonces a veces duerme aquí. Sí, hermano. Hermano, la Biblia dice que no te juntes, no te sientes a comer con aquel que llamándose hermano haya vuelto al pecado y lo esté practicando. ¿Quién lo entendió de esa manera? Entonces, ¿la fortaleza dónde está? No, pastor, pero ¿cómo uno va a abandonar? ¿Cómo va a abandonar uno a una persona que lo necesita? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? Como aquel cristiano que sabiendo que una mujer fue enviada por el diablo a ver a quién tumba y se encapricha por atenderla. No, le voy a dar consejo, hermano, no se le arrime a esa mujer. No, no, pastor, es que ¿cómo vamos a dejar un alma sin? No, ella no viene por eso. Si de verdad quiere buscar del Señor, que la atienda una consejera. No, pastor, es que ella no le tiene confianza a nadie sino a mí. Sí, te quiere tumbar. Y lógico, preciso, seguro. Con el tiempo, ahí está. Porque esas son, otra vez, las fortalezas son patrones de pensamientos o de ideas que llevan la contraria a la verdad de Dios, que te llevan a decir, sí, la Biblia dice así, pero no, en mi caso no. Esa es una fortaleza. No, pues esa es una fortaleza y las tenemos que derribar todas. Todas, en el nombre del Señor Jesús. Todas. Oiga esto, toda estructura mental errada, todo pensamiento errado, todo pensamiento equivocado, tiene que ser tratado, hermano, a la luz de la palabra y con la firme determinación de derribar lo que no es de Dios. No permanezcamos de esa forma, no permanezcamos de esa manera, no. Porque ¿sabe cuál es el problema de los que caminan en las doctrinas de error? Que alguien como usted o como yo les ha explicado el error en que están. ¿Sabe cuál es la fortaleza que ellos tienen? Simple y sencillamente, escúcheme, han aceptado creer al error, han aceptado creer a la mentira. Esto se convirtió en una fortaleza y hay un demonio que al final es un demonio que Dios le mandó a esas personas para que crean a la mentira los que no creyeron al amor de la verdad para ser salvos. De las peores fortalezas, si ustedes ya lo vieron, son las que vienen de las doctrinas de error. Claro, eso es terrible, hermano. Ver tantas personas que tienen la Biblia, pero que solamente creen a ciertos versículos que les enseñaron para defender su error y que no creen al resto de la palabra. Oiga, qué fortaleza tan del diablo es esa. Ese sí es un castillo reforzado, óigame. Ese sí es una fortaleza con murallas de bronce. Porque usted les dice, mire, aquí dice la Biblia. No, eso está por entenderse. No, espérese un momentico. No, es que la Biblia dice, y insisten con esos 4 versículos que les enseñaron. Por aquello de que aceptó una mentira, entonces ya no va a poder creer a la verdad. El Señor los abandonó a su mente reprobada y esa fortaleza se convirtió, óigame, en una guarnición de demonios que no le dejan creer a la verdad. Que Dios nos guarde. De esa manera, ¿cómo vamos a pelear contra el diablo? De esa manera, ¿cómo vamos a reprender demonios? No. Y existió, ya no existe esa clase de iglesia. Existió una clase de iglesia que jugaba a las dos cosas. Practicaba las cosas del diablo, pero por la noche en el culto, el viernes de guerra espiritual, echaba fuera demonios. Luego, el resto de la semana, practicaba las cosas que son del diablo, se identificaba con el diablo, mentira, enemistades, pleitos, contiendas, iras, celos, envidias. Y llegaba el viernes y entonces reprendía a los demonios. Se ponía la túnica de los cristianos y empezaba a reprender a Satanás y a sus demonios. Eso es una contradicción. El final de esas personas no es bueno. El final de esas personas es apartado del Señor, en problemas sexuales,
en problemas económicos, robando la gente, apartados de su familia, con un hogar destruido. Porque mientras que él reprende demonios, los demonios le van tomando ventaja, los van engañando, los van enredando y les van haciendo el daño. Por eso es que es importante conocer lo que es la verdadera guerra espiritual. Amén. La que hacemos, la que llevamos adelante usted y yo, en la justificación por la sangre de Cristo, con las armas espirituales y en obediencia a la palabra que nos hace santos para Dios. Claro, dele la gloria al Señor. Y cada vez que le hablo de esto, me gusta dejarle claro, no estoy hablando de perfección, vamos hacia la perfección, pero ninguno de nosotros está perfecto. No le estoy hablando de que hayan cristianos que no se equivocan, que no cometen errores, que no cometemos errores, no existe eso. Todos nosotros estamos expuestos a los errores y los cometemos, pero es la diferencia, los errores que se cometen, sí, por eso, por mala información, por apresuramiento, y los pecados que se cometen sencillamente porque se planearon, se vio un beneficio en cometer ese pecado, en decir esa mentira, en alterar ese documento, y se hace voluntariamente. No, en esa parte sí los demonios toman derecho legal, y Jesucristo, que es cabeza de todo principado y de toda potestad, pues les da permiso. Él mismo les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo quieren hacer. Entonces el que se identifica con el diablo, el Señor Jesús le permite al diablo que lo agarre. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde a usted y a mí. Porque en este conocimiento nosotros nos podemos cuidar, ¿sí o no? Y podemos ir adelante en victoria, siendo más que vencedores en aquel que nos amó y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo nuestro Señor, Rey de reyes, Señor de señores, cabeza de todo principado, de toda potencia.